Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora me están viendo, así que hola. El día de hoy vamos a ver el movimiento circular, que es nada más otro tipo de movimiento acelerado como el que hemos venido estudiando hasta el momento. Recapitulando, hemos visto el famoso movimiento rectilíneo, que como su nombre lo indica, es aquel movimiento en el cual su trayectoria es una línea recta. ¿Sí? En este contexto nosotros podemos definir varios parámetros o características. Por ejemplo, si nosotros tenemos que ese sistema lo empezamos a estudiar cuando nuestra partícula iba por aquí y lo dejamos de estudiar cuando terminó ahí, la diferencia en su posición, ¿cierto? Pasando desde la posición final, desde la posición inicial, se define como el cambio en la posición, o lo que es equivalente, la distancia. O si hablamos en componentes vectoriales, el desplazamiento, ¿cierto? Que no es nada más que la posición final menos la posición inicial en términos de vectores. ¿Ok? Ahora, no siempre los objetos se van a mover con una misma proporción, ¿cierto? Es posible que dos partículas diferentes hagan este trayecto en una menor cantidad de tiempo. Puede ser que la primera partícula solo recorra en un segundo, pero la otra lo recorre en 10 segundos. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, resulta útil definir el parámetro de la velocidad, la cual a velocidad cuando es constante, ¿ok? Es decir, que el ritmo al que yo avanzo siempre es el mismo, se define como el cambio de posición respecto al tiempo, ¿ok? Que es básicamente cuántos metros avanzo yo por cada segundo, ¿sí? Utilizando sus unidades canónicas, que sabemos que las posiciones las estamos definiendo con metros, entonces al agarrar metros y dividirlos entre una unidad de tiempo, que usualmente es segundos, obtenemos metros entre segundos, ¿ok? Ahora, esto es para velocidad constante, pero ¿qué pasa cuando la velocidad no es constante? Puede ser que la partícula al principio va lento y de repente se le metió el foie y ahora va rapidísimo, ¿verdad? Entonces, aquí surge una nueva situación, la aceleración, ¿ok? Que es como el siguiente nivel a la velocidad. ¿Por qué? Porque esto es que tanto cambia la posición respecto al tiempo. Pero el que tanto cambia la velocidad respecto al tiempo es lo que nosotros definimos como aceleración, que es el cambio de velocidad entre el tiempo. ¿Ok? Que fíjense que nosotros estamos trabajando con velocidad, que es metros entre segundos, y lo estamos volviendo a dividir entre segundos. Entonces, haciendo la distribución correspondiente, obtenemos que sus unidades son de metros sobre segundo al cuadrado. Y tiene sentido, porque estamos agarrando la unidad de metros y dividiéndolas por el tiempo dos veces seguidas. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de movimiento circular, se puede ver en un ejemplo como este. Imagínense que yo llego y agarro un objeto y lo amarro a una cuerda y le empiezo a dar vueltas con mi mano en una posición fija, en un lugar fijo. ¿Ok? Ustedes podrían ver cómo el objeto traza una trayectoria circular porque está dando vueltas a partir de un centro fijo. ¿Ok? Entonces podría ver como algo como esto. Si tenemos un centro, va a estar dando vueltas alrededor de esto. Y la distancia que hay entre mi centro y la trayectoria es lo que llamamos el famoso radio. ¿Ok? Que también es una distancia. Y el círculo se define como un objeto simétrico en todas las direcciones que lo podamos ver. Entonces, el radio siempre va a ser el mismo para toda la trayectoria. O sea, visualicen bien este círculo. Yo es que no sé dibujar, que es diferente, pero ahí me colaboran, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, como ahora nuestra distancia desde el centro va a ser constante, aquí lo que más interesa estudiar son los ángulos, que son aquella referencia que nos permite trabajar mejor con en qué punto de la trayectoria se encuentra nuestro objeto. Antes la referencia era qué tanto nos movemos a lo largo de una línea, pero ahora decir qué tanto nos movemos a lo largo de una línea es un poco complicado. ¿Por qué? Porque tenemos una línea fija que nada más está cambiando, está así girando. Entonces, lo que sí podemos trabajar de manera más conveniente, por ejemplo, si esta es la posición 1, ¿verdad? Esta es la posición 1 y luego se mueve hasta acá, con la posición 2. Fíjense que aquí, entre ellos, yo voy a tener un ángulo, se me va a formar un ángulo. ¿Ok? Entonces, ahora, el equivalente a nuestro cambio en la posición es nuestro cambio en el ángulo. Alguna gente suele llamarlo incluso desplazamiento angular. ¿Ok? Que es el equivalente a esto, pero dando vueltas. En pocas palabras. ¿Sí? Que, como se definía igual al cambio de la posición, lo que tendremos es el ángulo final menos el ángulo inicial. Hay varios detalles a tomar en cuenta. ¿Ok? El primero es que cómo medimos nosotros un ángulo. Lo medimos a partir del eje X positivo en sentido antihorario.
¿ok? Si nosotros tenemos que un objeto se mueve en la bueno, su ángulo cambia en la dirección antihorario, tendremos un cambio positivo, ¿ok? Entonces, sabemos que antihorario es positivo. Y como conclusión contraria, si tenemos que se mueve en la dirección horaria, sabemos que será negativo, ¿ok? Entonces tenemos que si se mueve en la dirección horario, es negativo, ¿cierto? Ahora, nosotros habíamos visto o mencionado que en la parte de movimiento rectilíneo, los objetos no siempre cambian de posición a un mismo ritmo. Puede ser que al principio va muy lento y de repente empiezan a moverse muy rápido y demás. Entonces, a partir de esto, resulta útil definir un parámetro análogo a la velocidad, pero referente al ángulo, que, como son muy originales los físicos, se llama la velocidad angular. ¿Ok? La velocidad angular. ¿Por qué se llama angular? Porque básicamente nos dice qué tan rápido cambia el ángulo a partir del eje X de nuestro objeto. Es decir, que si tiene una velocidad angular muy rápido, probablemente ustedes van a ver cómo este ángulo está girando demasiado rápido. Pero si tiene una velocidad muy lenta, es probable que el ángulo nada más está cambiando así poquito a poco. ¿Ok? ¿Qué se representa con este símbolo? Con esta W extraña, que si no me equivoco es el símbolo de omega. ¿Ok? Antes habíamos definido la velocidad como el cambio de la posición respecto al tiempo. Pero ¿cuál dijimos que es el equivalente o el análogo a un cambio en la posición cuando hablamos de ángulos? El desplazamiento angular. Entonces, nuestra velocidad angular, ojo, cuando la velocidad angular es constante, igual que pasa con la velocidad lineal, ¿verdad? Se define como el cambio del ángulo respecto al tiempo. ¿Ok? Y a partir de aquí es posible definir otro parámetro semejante debido a que no siempre a la velocidad va a ser constante, ¿verdad? Puede ser que él vaya agarrando ritmo y cada vez va agarrando fuerza, por ejemplo, no sé, el motor de un carro. Empieza desde el reposo y cada vez va girando más y más y más rápido hasta que ya llega a su pico, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos esto y lo consideramos, obtenemos lo que se llama la aceleración angular. ¿Ok? Que es básicamente qué tan rápido cambia su velocidad angular respecto al tiempo. Y se define de manera sumamente semejante a esta. Obtenemos que la aceleración angular, que se define con un alfa, es el cambio en la velocidad angular respecto al tiempo. Pero ¿qué pasa con las unidades? Interesante. Aquí, por conveniencia, en el tema de movimiento circular, lo que se suele trabajar es medir los ángulos en radianes. Así que asegúrense de que su cálculo esté en radianes, ¿verdad? Porque esto de aquí, nosotros lo definimos en términos de radianes. Entonces, cuando nosotros agarramos una unidad en radianes, bueno, un parámetro en radianes o lo que sea, y lo dividimos por el tiempo, lo que obtenemos son unidades de radianes por segundo. Y si nosotros volvemos a dividirlo entre el tiempo, ¿verdad? Lo que obtenemos son semejantes a los que están por allá, radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Ok, ahora estudiemos una situación particular. Recordemos que yo había usado el ejemplo de que yo llego, amarro un objeto a una cuerda y le empiezo a dar vueltas constantemente. ¿Qué pasa si de repente yo corto esa cuerda? ¿Sí? Imagínense que nosotros tenemos el objeto aquí dando vueltas, ¿verdad? Y de repente cuando el objeto va por aquí, yo corto esa cuerda. Lo que podrán observar es que el objeto sigue en una línea recta, en una dirección hacia allá, si yo lo corto justo en ese punto. ¿Ok? Que de hecho su dirección es perpendicular al radio. ¿Ok? Probablemente cuando ya lleven cursos como cálculo 3 van a profundizar en los detalles técnicos relacionados a este aspecto. Pero lo que me importa aquí destacar, ¿ok? Es que si nosotros trazamos una recta que represente la trayectoria de este movimiento, se forma una recta tangente a la trayectoria, tangente al círculo, porque la toca solo en un punto. Y de hecho fue en el punto que nosotros cortamos la cuerda, ¿sí? Por eso es que esta velocidad se le llama velocidad tangencial, porque su trayectoria es tangente a nuestra curva, ¿ok? Y se suele denotar con el símbolo de V nada más, o incluso VT, ¿sí? Pocas palabras, la velocidad tangencial es la velocidad lineal asociada a un objeto en rotación, ¿ok? Esto que acabo de mencionar es importante porque cuando entremos a temas más adelante como fuerza y torques va a ser muy importante tomar en cuenta la velocidad tangencial. Pero fíjense que la velocidad tangencial
su trayectoria es una línea recta. Eso se parece a algo que ya hemos definido. Correcto, todo lo de movimiento rectilíneo. Entonces, todos estos parámetros juegan de la misma manera para la velocidad tangencial. Incluso podríamos haber dicho que esto es una velocidad tangencial y sería perfectamente válido. ¿Ok? Ahora, uno se podrá preguntar, ¿existe alguna relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular? Correcto. Pero para poder explicarles de dónde sale, primero tenemos que definir otro dato, otro parámetro, otra cosa a estudiar, porque es bastante útil. Y se refiere a la superficie. Vamos a ver. ¿Qué me refiero yo con superficie? Básicamente, imaginémonos que tenemos un objeto que llega y pasa, hace una trayectoria circular y pasa de un ángulo a otro. ¿Sí? Si este objeto, no sé, fuera una hormiga que está dando vueltas alrededor de un balón, ¿verdad? Al fin y al cabo, la superficie es cuántos metros o centímetros tiene que caminar la hormiga para llegar al final de nuestro trayecto, ¿cierto? Si es nuestra hormiga diera una vuelta completa, la distancia que tiene que recorrer sería el equivalente al famoso perímetro, ¿cierto? Que es 2pi por r. Pero imagínense qué pasa si yo digo que la hormiga recorre nada más la mitad de la circunferencia. Es decir, pasa de aquí hasta aquí. Esto en radianes sabemos que es un ángulo de pi. ¿Sí? Porque la circunferencia se define como 2pi. Entonces, al final, la superficie que va a tener que recorrer, sabemos que es la mitad de nuestro parámetro. De nuestro perímetro. Entonces, fíjense que la superficie en este caso va a ser el perímetro por un medio, ¿verdad? Porque es la mitad del perímetro. Que si nosotros lo despejamos en su fórmula, vamos a obtener que es 2pi r por un medio. Pero fíjense que el 2 se va con el 2 y obtenemos pi r. Pero este pi, vean qué curioso, pi era justo el ángulo que recorrió. Entonces, al fin y al cabo, esto no es casualidad. Eso es porque así se puede definir la superficie. Porque este valor va cambiando según la proporción de cuánto del perímetro estemos recorriendo. Entonces, la superficie se puede definir como el cambio en el ángulo multiplicado por el radio. Interesante. Eso está pagüeroso. ¿Y por qué digo yo que está pagüeroso? Porque fíjense que si yo tuviera una hormiguita aquí dando vueltas, él va a percibir como que su trayectoria es recta, ¿verdad? Como si se va a presentar que da la ilusión de que nosotros estamos hablando de un movimiento rectilíneo. Y eso es porque al fin y al cabo, cuando tratamos de movimiento circular, si nos enfocamos en sus valores tangenciales, o lo que percibiría la hormiga cuando está justo clavada en el balón, ¿verdad? Que es que lo ve recto, esto es el equivalente a nuestro cambio en la posición. Interesante. A partir de aquí, recuerden que la velocidad, habíamos dicho que era un cambio en la posición respecto al tiempo. Entonces tenemos una forma de definir el cambio en la posición para un movimiento circular que se define a partir de sus componentes tangenciales. ¿Ok? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer eso, sería agarrar el cambio en la posición respecto al tiempo. ¿Ok? Sería el cambio en la posición respecto al tiempo. Pero aquí habíamos dicho que el equivalente al cambio en la posición recto, ¿verdad? Para un objeto que está dando una trayectoria circular es la superficie, que es básicamente si esta curva fuera una línea recta, ¿cuánto tengo que caminar yo? ¿Ok? Entonces sabemos que este de aquí es igual a la superficie entre el tiempo. Que la fórmula, ¿verdad? El cómo definimos la superficie es delta zeta. Bueno, delta z, creo que se llama el símbolo. Le puse aquí una raya, no sé por qué, eso es un delta, créanme. Por el radio entre el tiempo, ¿ok? Pero, vean qué curioso, aquí hay algo que ya conocemos. El delta zeta entre tiempo, que es efectivamente la velocidad angular. Delta zeta entre tiempo. Entonces, si nosotros podemos llegar y agarrar este parámetro, lo cambiamos por la velocidad angular, obtenemos esta bella fórmula de acá, que es que W por R es igual a la velocidad tangencial. Es decir, que si ustedes agarran la velocidad angular, que tan rápido se cambia el ángulo respecto al tiempo, y lo multiplican por el radio, obtenemos velocidad tangencial. Nada más un detalle importante, para que esto sea válido, la velocidad angular tiene que estar en radianes por segundo, y el radio tiene que estar en metros. Así, nuestra velocidad tangencial termina siendo metros entre segundo. Y fíjense que
mientras mayor sea mi radio, mayor va a ser la fuerza de la velocidad tangencial. Es decir, si yo tengo una cuerda muy cortita, en el que le estoy dando vueltas y la corto, probablemente no va a salir con mucho impulso el objeto volando. Pero si mi radio es muy grande, es decir, una cuerda demasiado amplia, va a agarrar un montón de impulso y cuando yo llegue y lo corte va a salir volando así, pero mamado, ¿verdad? Entonces, estas son las particularidades que me gusta que se lleven. Ahora, nada más, un último parámetro, no sé dónde lo voy a clavar en esta pizarra, así que permítanme un momento para borrar. Ahora sí, ¡wow! El poder de la adición, ¡qué fuerte! Ahora vean, hay varios parámetros que nos faltan por terminar de definir para que se pueda llevar toda la materia correspondiente a este tema, ¿ok? El primero de estos parámetros es el famoso periodo, que se representa con una letra T, periodo, que es básicamente el tiempo necesario para que nuestro objeto dé una vuelta completa. Es decir, cuánto tiempo necesito para poder que mi cambio en el ángulo sea de 2pi radianes, ¿ok? Usualmente se usan unidades de segundos por revolución, siendo una revolución básicamente una vuelta completa, ¿ok? Entonces, si ustedes les dijeran que llega, por ejemplo, un reloj, tenemos la manecilla roja, ¿cierto? Que dura 60 segundos en completar una vuelta, porque se mueve un tic a cada segundo, ¿sí? Entonces, el periodo de ese reloj vendría siendo 60 segundos por revolución. Y sabiendo que revolución es una vuelta, es el equivalente a 2pi radianes. Entonces, estos tipos de datos ustedes los podrían pasar a través de estequiometría en términos de la velocidad angular o semejantes. ¿Cómo? Fíjense que yo sé que tengo revoluciones abajo, entonces para que se cancele tengo que ponerle revoluciones arriba y abajo viene 2pi. Que este dato nos va a dar en unidades de 60 entre 2pi segundos por radian. ¿Ok? Esto dejémoslo ahí un momento para definir otro parámetro bastante similar que se llama la frecuencia. ¿Ok? Mientras este era qué tantos segundos necesito yo para dar una revolución, este nos dice cuántas unidades de ángulo recorro yo por segundo. ¿Ok? Es decir, cuántas revoluciones recorro yo por segundo. ¿Ok? Se define como revoluciones por segundo. ¿Sí? Ya habíamos visto que las revoluciones es 2pi radianes, ¿cierto? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer la conversión, tendríamos nada más que agarrar nuestro valor correspondiente, no sé, imaginemos que se llama A, ¿verdad? A revoluciones por segundo, y queremos cancelar sus unidades, lo que hacemos es que una revolución, vamos a ponerlo aquí arriba, una revolución es el equivalente a 2pi radianes, ¿cierto? Entonces podemos hacer poderosa estequiometría, nada más diciendo que una revolución, que se cancelan las unidades, es el equivalente a 2pi radianes, ¿sí? Entonces terminamos llegando a un dato que es A por 2pi radianes entre segundo. Pero suave, radianes entre segundo ya es algo que conocemos. Radianes entre segundo es la velocidad angular. Estas son las unidades de velocidad angular. ¿Será casualidad? No, no. Esto es porque existe una fórmula que proviene de aquí, de hacer estequiometría, que nos dice que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. ¿Sí? La única gran diferencia es que la frecuencia se da en términos de revoluciones. La velocidad angular se da en términos de radianes, ¿ok? Mientras uno se da en términos de cuántas vueltas da, el otro es qué tanto cambia su ángulo, ¿ok? Entonces, para datos más pequeños se suele utilizar, o datos más exactos, se suele utilizar la velocidad angular. Pero para datos, no sé, referentes a motores que dan un montón de vueltas por segundo, se utiliza más la frecuencia. Ahora, algo que me interesa ver es esto de aquí. Fíjense que el periodo tiene unidades de segundos entre revolución, mientras que la frecuencia son revoluciones entre segundo. Es lo mismo pero al revés. De aquí surge otra fórmula. Mientras la frecuencia, mientras el periodo es cuántos segundos necesito yo para dar una revolución, la frecuencia es cuántas revoluciones te doy yo por segundo. Si se fijan, son inversos. Eso es porque se definen de esta manera, que el periodo es igual a 1 entre la frecuencia, o viceversa, ¿cierto? Que la frecuencia es igual a 1 entre el periodo. Poderoso eso. Ahora, dijimos que la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia, pero si la frecuencia también se puede definir como 1 entre el periodo, significa que la velocidad angular también la podemos definir como 2pi
entre el periodo. Y tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque si el periodo es cuántos segundos dura en dar una vuelta y nosotros dijimos que la velocidad angular se define como el cambio del ángulo entre el tiempo, fíjense que estamos diciendo, ok, para un cambio de ángulo de una vuelta completa, lo dividimos entre el tiempo que dura en dar una vuelta completa. Estamos sacando su velocidad angular de manera directa, bueno, indirecta en este caso. Y ahora sí, ya para finalizar, quiero presentarles una fórmula powerosa, que es probablemente las que más van a ocupar a lo largo de los ejercicios correspondientes a este tema, al menos durante esta unidad, ¿sí? Que es la aceleración centrípeta. Fíjense, volvamos al ejemplo de que yo le doy vueltas a algo amarrado con una cuerda, ¿verdad? Nosotros sabemos que eso está agarrando un impulso hacia afuera, como que se quiere ir, va a tensar la cuerda, ¿cierto? Por el principio de acción-reacción, nosotros sabemos que cada vez que hacemos una fuerza, hay una reacción en la dirección igual y otra en la dirección opuesta, ¿sí? Por ejemplo, si yo llego y golpeo esta pizarra, él está teniendo una reacción en la misma dirección que mi fuerza, que es el golpe, yo estoy empujando la pizarra hacia el frente, pero hay una reacción opuesta, que es el impulso que tiene mi puño hacia atrás. Que no sé si alguna vez lo han visto, que uno golpea un saco y uno el puño se le hace hacia atrás. Esa es nuestra reacción inversa. Y para el giro existe una reacción inversa, que se representa a través de una aceleración, que es básicamente qué tanto se van a hundir al asiento, por ejemplo, cuando están haciendo esas varas en los que entrenan los astronautas, ¿cierto? O, en otras palabras, ya más bonitas, ¿verdad? La aceleración centrípeta es la reacción inversa a nuestra inercia. A grosso modo, cierto, estoy omitiendo muchas cosas y dejándolo más fancy porque no quiero profundizar mucho en detalles técnicos. Y tiene fórmula, una poderosa fórmula. La aceleración centrípeta se define como la velocidad al cuadrado entre el radio. Pero esta velocidad, estamos hablando de una velocidad lineal, entonces es la velocidad tangencial. Pero antes ya vimos que la velocidad tangencial también se puede definir como la velocidad angular por el radio. Entonces, si nosotros metemos estos datos aquí, fíjense que tenemos la velocidad angular por el radio al cuadrado, entre el radio se me va con la potencia, y obtenemos una fórmula alternativa para la aceleración centrípeta, que es la velocidad angular al cuadrado por el radio. Y nada más, para que sepan, la aceleración centrípeta, la dirección es desde el punto en el que está el objeto hacia adentro, porque es la reacción inversa a la inercia, mientras que la inercia es qué tanto impulso quiere irse hacia allá, ¿verdad? Con qué tanta fuerza se quiere ir hacia allá. El contrario va a ser la aceleración centrípeta, que es con tanta fuerza está siendo jalado hacia adentro, porque proviene temas como de tensión de la cuerda, de que atracción de masas y que bla 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 bla, ¿ok? Y ya como último detalle, ya la cerecita sobre el pastel, ¿verdad? Es que si nosotros tenemos un objeto en rotación, ¿verdad? Imagínense que él va por aquí. Ya vimos que, ok, va a tener una aceleración tangencial, que es básicamente qué tan rápido cambia la velocidad tangencial respecto al tiempo, que era lo que teníamos aquí, ¿sí? Que vimos que va a ser en dirección perpendicular al radio, ¿ok? Esta es la dirección de la aceleración tangencial. Luego está la aceleración centrípeta, ¿verdad? Que es la que va hacia adentro. Entonces, tenemos también estos dos. Si nosotros los sumamos, ¿verdad? Esta es la aceleración centrípeta, vamos a obtener la aceleración total, que se define, tal como acabamos de decir, que la aceleración total es igual a la aceleración centrípeta más la aceleración tangencial. Ojo, la aceleración tangencial únicamente va a existir cuando yo no tenga velocidad constante. ¿Por qué? Porque mientras estos parámetros, incluido la aceleración centrípeta, se desarrolla en términos de qué tan rápido cambia el ángulo, ¿verdad? La aceleración tangencial se refiere a qué tan rápido me muevo yo a lo largo del perímetro, ¿ok? Entonces fíjense que si bien varios objetos, por ejemplo, si agarramos la misma cuerda, amarramos varios objetos a distintas distancias, el ángulo de ellos va a cambiar con la misma velocidad, entonces la aceleración angular y la aceleración centrípeta va a ser la misma. Pero, no, perdón, la centrípeta no, la angular, más respeto. Pero, la cantidad, la distancia del perímetro que están recorriendo por segundo es diferente. ¿Por qué? Porque si yo tengo uno que está amarrado muy cerca del centro, fíjense que su perímetro es muy cortito, ¿verdad? Porque su radio es muy corto. Sin embargo, un objeto que esté muy largo va a estar recorriendo muchísima más distancia por segundo, ¿ok? Entonces va a tener una velocidad angular mucho más alta. Lo que me importa destacar de aquí, porque creo que ya me enredé y no quedó claro, jeje, es básicamente que si tenemos velocidad constante,
la aceleración tangencial es cero. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la aceleración tangencial es que tanto cambia la velocidad. Y si decimos que tiene velocidad constante, ok, entonces sabemos que es cero. En ese caso específico, claro. Y básicamente eso sería todo. Un último facto, nada más para que lo tengan presente. Y es que si nosotros definimos la posición en el X positivo como el ángulo cero, ¿verdad? El ángulo que va a tener mi objeto después de un tiempo t, es decir, imagínense que yo llego y lo defino en el ángulo cero y el tiempo cero, y empiezo a darle vueltas, ¿verdad? Transcurre cierto tiempo, transcurre, no sé, 10 minutos. El ángulo que habrá recorrido, o es decir, el cambio en el ángulo que va a tener mi objeto después de t segundos o minutos o lo que sea de estar girando, se define de esta manera, que es que delta zeta, dependiendo del tiempo, va a ser omega por el tiempo. ¿Ok? Entonces, esos son probablemente todo lo que necesitan para el tema correspondiente a esta parte. Cualquier duda que tengan pueden consultarme por privado, y si lo del final no quedó claro, pues me dicen para explicarlo mejor. Jeje, que tengan lindo día.